Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, espero te encuentres muy bien. Seguimos hablando sobre el libro de Éxodo y en esta oportunidad quisiera que pudiéramos hablar un poco acerca de cuando el dolor, la duda, el temor nos cega la mente, nos cega los ojos y no podemos creer en Dios. Para esto quiero que vayamos a lo que nos enseña los versículos 9 y 10. Así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho. Pero ellos no quisieron escucharlo más porque estaban demasiado desalentados por la brutalidad de la esclavitud. Luego el Señor le dijo a Moisés: vuelve a hablar con el faraón, rey de Egipto, y dile que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. El Señor le dice: ve y dile al pueblo de Israel todo lo que te he dicho. Pero ellos no lo entienden, se sienten desanimados, desalentados y no lo escuchan. Entonces vemos acá que el Señor no dice: no, ¿qué les pasa? ¿Por qué no me creen? ¿No es que yo soy el Todopoderoso? O sea, Él no hace eso. Él no hace eso, sino que dice, los entiende, porque, o sea, es una situación bastante difícil, ¿verdad? Y es que cuando nosotros estamos en una situación parecida, o sea, lo que menos queremos es que vengan a juzgarnos, es que vengan: ¿por qué son así? ¿Por qué no crees en Dios? ¿No ves todo lo bueno que Dios ha hecho? Pero es que cuando estamos cegados por el dolor, por la duda, por el temor, o sea, ¿qué podemos hacer? Lo que menos necesitamos es juicio. Lo que más necesitamos es comprensión, y pues aquí en este caso el Señor lo hace. Yo recuerdo en una ocasión, el año pasado, en donde tuve que enfrentar una de las situaciones más difíciles que he podido experimentar, y es el dolor de un no de Dios. O sea, pero uno puede decir un no normal y uno pues, pero cuando es un no en donde tú te has arriesgado, en donde tú has creído, en donde tú te has entregado completamente, o sea, cuesta, que tú has dado los pasos de fe necesarios, los que tú necesitas dar, has caminado y has creído, y el Señor te dice no, o sea, eso es duro. Y yo recuerdo en esa situación en donde realmente estaba dolida, por mi mente pasaban muchos pensamientos, pero yo sí recordaba algo, y es que: Señor, yo sé que tu palabra dice que todo obra para mi bien, y tu palabra también dice de que tú eres bueno y de que tú eres justo. Pero en este preciso momento, Señor, yo no veo tu bondad por ningún lado. O sea, yo no veo esa bondad que dice la Biblia, que tú dices que en todo tiempo tú eres bueno. Realmente no lo estoy viendo. O sea, y yo recuerdo en esa ocasión en donde me desahogué, y muchas ocasiones más, pero en esa puntualmente me desahogué y le abrí mi corazón y le dije: Señor, yo no veo tu bondad por ningún lado. Yo no la veo. Yo creí y me defraudaste. Yo le abrí mi corazón. Y sabes, no encontré juicio de parte de Dios. Por el contrario, encontré su amor y su misericordia, para levantar mi fe, para levantarme de esa situación y avanzar hacia lo que Él tenía. Y pude comprender allí acerca de que en medio de nuestra duda, de nuestro temor, de todo, Él está allí. Y en esa experiencia, el Señor traía a mi vida la historia de María y de Marta cuando murió Lázaro. Y me daba a entender cuando Jesús llega a donde María y Marta, y ellas les dicen: si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Jesús no las reprende. Jesús no les dice: ¿cómo se atreven? ¿Qué les pasa? No saben con quién están hablando, o no saben quién soy yo. Famosa frase, ¿verdad? Pero sino que Él dice, se conmovió, dice la Biblia, se conmovió y lloró. O sea, y vemos allí como esa empatía de Jesús, de Dios, en cuanto a esa situación. Y el Señor ministraba mi vida en ese tiempo, en ese momento, en que así era conmigo, que Él estaba acompañándome en ese dolor, que Él estaba acompañándome en esa situación por la que yo estaba pasando, ¿sí?
y pude ver allí su amor, su misericordia para levantarme, para seguir adelante, para poder confiar en Él, porque después de una situación como esa es muy difícil volver a creer en Dios, pero Él estuvo allí, Él restauró mi fe y mi confianza en Él y pude seguir adelante, puedes levantar las alas y puedes seguir creyendo en su palabra. Mi invitación en este día es que puedas acercarte a Dios. No sé si estás pasando por un momento de duda, de incertidumbre, de temor. Mi mejor consejo para ti es que puedas acercarte a Dios y puedas abrirle tu corazón y de cómo te sientes, ¿sí? Porque mira, algo que yo he aprendido, el tratar de hacernos fuertes delante de su presencia y delante de Dios, van a provocar el efecto contrario. Porque la Biblia dice que Dios no desecha a la persona de corazón contrito y humillado. A esa persona que realmente es sincera, transparente, que se acerca a su presencia y le dice: Señor, estoy en 1000 pedazos. Esa es la oración, yo diría, que más genuina, la que nace del corazón, la que nace así de todo tu interior, la que es transparente, la que dice: Señor, estoy sin fuerzas para seguir adelante. Realmente tu esencia de cómo tú te sientes de esa oración de dolor, esa oración de desesperación, esa oración de decir: Señor, no sé nada, pero aquí estoy. Esa es una oración poderosa, diría yo. Sí, entonces mi invitación es que te puedas acercar a Dios con esa intención de poder abrirle tu corazón, abrirle tu vida y contarle cómo te sientes. Dios te bendiga, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.